Bienvenido nuevamente a un video más de la serie en la que estamos aprendiendo cómo crear un curso full stack con Spring Boot y Angular. Y pues en este video lo que vamos a hacer es a comunicar la plantilla con el componente de tal manera que los elementos que están en el formulario puedan comunicarse con el componente y así poder hacer un registro de un customer en nuestro caso. Entonces vamos a ver dos actividades en este video. La primera es vamos a aprender cómo comunicar los elementos desde la plantilla hacia el componente usando ngModel. Nosotros en un video anterior habíamos comunicado lo que es el componente con la plantilla. Sin embargo, de forma viceversa no lo habíamos hecho. En este caso nosotros necesitamos comunicar de forma que la plantilla se comunique con el componente, porque nosotros vamos a enviar información desde un formulario y queremos que esa información sea receptada en el componente para luego que se vaya a guardar. Entonces para eso utilizamos lo que es ngModel. ngModel es un mecanismo que permite poder hacer binding o comunicar tanto desde el componente hacia la plantilla como desde la plantilla hacia el componente. Y luego vamos a crear un método dentro del componente que nos permita ya hacer el guardado como tal de un objeto de tipo customer en nuestro backend. Entonces para eso vamos a ir nosotros hacia Visual Studio Code y pues bien, vamos a ir al navegador y en el navegador nosotros tenemos nuestra plantilla, nuestro formulario, que están los elementos de tipo HTML, que son cajas de texto, labels, y que cada elemento tiene o se va a mapear con una propiedad de la clase customer para que obviamente pueda formarse el objeto customer y enviarse al backend. Bien, entonces vamos a ir a la plantilla del componente customer add.component.ts, vamos a ir a su plantilla y aquí ya vamos a utilizar el mecanismo ngModel para poder mapear cada elemento de la vista con la propiedad del customer en el componente. Entonces vamos primeramente a cambiar aquí lo que es este ID. Vamos aquí a poner, en este caso no es last name, sino es first name. Entonces ponemos first name. Y pues bien, entonces, ¿cómo hacemos nosotros este binding, esta comunicación entre un elemento y una variable del componente? Pues de la siguiente manera. Vamos aquí al input, ¿sí? Vamos al input y vamos aquí a definir la sintaxis en ngModel. Primeramente vamos a poner apertura y cierre de corchetes, apertura y cierre de llaves, y vamos a poner aquí ngModel, ¿sí? Tal cual. Vamos a poner igual, y aquí entre comillas dobles vamos a decirle con qué variable del componente yo quiero comunicar este elemento, quiero hacerle binding. Entonces yo quiero a este elemento que se comunique con la variable que se llama first name. Entonces ponemos first name. Y adicionalmente tenemos que poner un atributo más acá, que es el atributo name. Este atributo es propio de HTML. Entonces ponemos el name y aquí también ponemos el mismo nombre de variable con el que yo quiero que se comunique en el componente. Entonces ponemos first name. Como mencionaba, esto debe ser tal cual. Recordemos que acá nuestra variable, por ejemplo, first name, está definida de esta manera, tipo camel case. Acá en la plantilla debe ser lo mismo. En la parte de ngModel y en la parte del name. Entonces vamos a hacer lo mismo para cada uno de los elementos. Vamos luego a hacerlo para, por ejemplo, lo que es el last name. Entonces aquí ponemos la sintaxis de ngModel, ponemos ngModel, ponemos igual, y aquí vamos a poner el nombre de la variable con la que yo quiero que se comunique, que es last name. Siempre debe ser tal cual está definida en el componente. Adicional acá ponemos el atributo name. El atributo name es propio de HTML. Y aquí también ponemos el nombre de la variable, perdón, es last name, con el que quiero que se comunique en su componente. Ponemos last name, luego vamos para el email. Entonces aquí ponemos email, ponemos ngModel, aquí ponemos ngModel, ponemos igual, y en este caso pongo el nombre de variable que está en el componente. Asimismo, acá yo me creo un nuevo atributo que es name, ponemos igual y vamos a darle un nombre que en este caso es email. La parte del ID no es como tan crítico acá, ¿sí? Es por eso que aquí yo le he dejado los valores con los que tomamos desde Bootstrap, ¿sí? Pero sí es crítico el ngModel, que debe ser el mismo nombre de variable con el que quiero comunicar, y el name, que debe ser tal cual.
el nombre de la variable con la que yo quiero comunicar. Entonces vamos a guardar y ahora sí vamos nosotros al componente. Aquí en el componente vamos a crearnos un nuevo método. Vamos a ir abajo del método ng-oninit y vamos a crearnos un nuevo método. Este método va a funcionar o va a asociarse con la plantilla de tal manera que cuando el usuario dé un clic en este botón se asocie este método y haga algo. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a crear un objeto de tipo customer y lo va a enviar hacia el backend para registrarlo. Entonces aquí voy a poner el nombre del método, que es addCustomer, y vamos a hacer lo siguiente. Y lo que vamos a hacer aquí es a crearnos un nuevo objeto de tipo customer. Entonces ponemos la palabra reservada let, que nos permite también crear variables o objetos, y vamos a decirle que vamos a crearnos un nuevo customer utilizando el constructor por defecto de esta clase. Entonces, ¿qué tiene esta clase? Tiene un constructor que recibe 4 parámetros y esos parámetros van a ser las variables del componente. Recordemos que esas variables se van a bindear, van a hacer comunicación con los elementos del formulario y van a llenarse. Entonces yo aquí las voy a ingresar. Antes que nada debo cambiar aquí el ID, el tipo de dato, que es un tipo de dato number. Yo antes no lo había puesto. Y aquí obviamente tengo que inicializarlo con una variable numérica. Le voy a poner un 0. Entonces aquí voy a crear mi objeto. Por eso utilizo el operador this y cada una de las variables que tengo en mi componente. Vamos a poner luego el first name. Luego vamos a poner el last name. This.lastName y this.email. Bien, entonces de esta manera tenemos aquí creado nuestro customer. Este customer ya podría enviarse al backend, pero momentáneamente lo que vamos a hacer es mostrarlo en la consola del navegador para validar que esté cargándose los datos que tenemos en el formulario. Entonces vamos a poner aquí console.log y vamos a pasarle como parámetro el customer. Entonces ponemos customer y en este momento vamos a ver el customer, el objeto customer con la data que nosotros hemos enviado desde el formulario. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que este método se asocie con la vista? Antes que nada vamos a guardar con control S y ahora sí vamos a ir a la vista. Vamos a la vista y aquí en el elemento button, este elemento button, lo que va a hacer es a llamar hacia este método para que este método se ejecute. Entonces para eso lo que tenemos que hacer es aquí un poco al final de la etiqueta button vamos a crear un evento, ¿sí? Es el evento click, o sea, vamos a poner click y este evento lo que hace es asociar este botón con un método que se encuentre en nuestro componente. Entonces lo que vamos a hacer aquí es a poner el nombre del método que nosotros tenemos en el componente, que en este caso es o se llama addCustomer. Entonces validamos que tenga el mismo nombre y vamos a guardar. Vamos a guardar y ahora sí vamos al navegador. Aquí en el navegador vamos a abrir la consola del desarrollador en Windows con Find F12 y pues bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es a llenar esa información y por ejemplo yo voy a poner aquí en nombres voy a poner el IBAR, voy a poner largo y voy a poner también el email. Entonces vamos a poner mi email gmail.com y vamos a darle crear. Voy a darle crear. Lo que debería hacer es asociarse el botón con el método del componente y como podemos ver aquí tenemos un object en la consola del navegador y este object no es más que un customer porque ya tiene la información que nosotros hemos enviado desde el formulario. Entonces esto es muy interesante porque estamos haciendo aquí un binding de forma que la plantilla se comunique con el componente y puedan comunicarse o puedan asignarse a las variables de ese componente y como podemos ver tenemos ya ese resultado. Ahora bien, lo que vamos a hacer a continuación ya es llamar al servicio, al API REST, al servicio que permita crear un nuevo customer. Entonces nuevamente vamos a Visual Studio Code y lo que vamos a hacer ahora es irnos al componente. Vamos al componente, vamos aquí a crear un nuevo constructor. Entonces vamos a crear aquí un nuevo constructor. Y en este constructor vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar
un objeto de tipo Customer Service. Entonces vamos a poner aquí, vamos a decirle que vamos a crear un objeto con un modificador de acceso private. Se va a llamar Customer Service y va a ser de tipo Customer Service. Entonces ponemos el tipo Customer Service, damos un enter para que nos importe el espacio de trabajo donde se encuentra esa clase. Y bien, lo siguiente que vamos a hacer es irnos al método addCustomer. Aquí en el método addCustomer, luego de la impresión del objeto Customer, vamos a utilizar nuestro objeto Customer Service para poder hacer el guardado de nuestro registro en la base de datos. Entonces vamos a poner aquí this, vamos a poner el nombre del objeto que es Customer Service. Este objeto Customer Service tiene un método que se llama createCustomer, entonces vamos a poner aquí ese nombre de ese método, createCustomer. Y este método recibe como parámetro un objeto, que es un objeto de tipo Customer. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es pasarle ese parámetro, que es, en este caso es el objeto Customer, que nosotros lo tenemos en la parte superior. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es a suscribirnos a este método, ¿sí? Porque recordemos que nosotros utilizamos la clase observable, que esa clase permanece escuchando mientras haya la conexión al backend. Entonces permanece escuchando y nos va a notificar cuando ya ese método ha concluido, ¿sí? En este caso ha registrado el objeto en la base de datos. Entonces vamos a poner aquí, luego vamos a poner el método subscribe, está por aquí, ponemos subscribe y dentro de ese método subscribe vamos a poner lo siguiente. Vamos a crear aquí una función de flecha, yo le voy a llamar res. Entonces ponemos la función de flecha. Y aquí lo que voy a hacer es hacer una impresión por consola. Esta impresión por consola únicamente lo que me va a hacer a imprimir el registro que ya se guardó, en este caso con un ID, porque este objeto ya viene de la base de datos, nos lo retorna de la base de datos. Entonces aquí ponemos, en este caso, que nos imprima la variable res. Y bueno, aquí no tengo que poner punto y coma porque únicamente es una línea. Entonces vamos a guardar. Nuevamente voy al navegador. Aquí voy a poner un nombre. Por ejemplo, voy a poner un nombre que se llame Carlos. Vamos a poner que su apellido sea Vivanco. Y vamos a poner un nombre de correo. Vamos a poner cvivanco.gmail.com. Voy a darle crear. Y en este momento, como podemos observar, me está retornando ya, bueno, primeramente me imprime el objeto o la data que yo he enviado desde el formulario, que es el primer object. Luego tenemos un segundo object, pero en este caso sí ya podemos ver la diferencia que tiene, es que tiene un ID. Esto quiere decir que este método se ejecutó, se fue a la API REST, creó el registro y me lo retornó, indicándome que el ID es el ID número 6. Entonces nosotros de esta manera ya hemos creado la funcionalidad para crear un nuevo registro, un nuevo customer en la base de datos, y pues nos vemos en la siguiente clase.